Muy buenas noches, señoras y señores. A la Paloma de la Paz no le dan un chance. Cuando no es Juan, es Pedro. O si no, Donald Trump o Kim Jong-un, el dictador norcoreano. Si alguna vez Donald Trump dejó dicho que era hora de volver a ganar guerras, la cita es textual, el secretario general del Partido del Trabajo de Corea del Norte y secretario general eterno parece de lo más contento con esa idea. Amenaza que algo queda. El embajador de Corea del Norte ha dicho este lunes en la ONU que se ha creado una situación peligrosa en la que podría estallar una guerra termonuclear en cualquier momento, pero no ha dicho cómo y cuándo comenzó todo. Ya saben ustedes que en política el sujeto omitido es muy útil. La tensión en la península coreana y el mar de Japón parece aumentar por minutos. Pyongyang amaga, Washington responde enviando a la zona un portaaviones y al vicepresidente de los Estados Unidos que ha dicho que el tiempo de la paciencia estratégica terminó. Occidente hasta ahora intenta capear el temporal norcoreano sin mucha idea. La verdad es que de este lado nadie sabe cómo lidiar con un líder enigmático, impredecible y con algún que otro rasgo de psicopatía. Es más, todavía de este lado, la gente se pregunta de dónde diablos saca Corea del Norte el dinero para sus aventuras nucleares cuando la gente tierra adentro se muere de hambruna y de tristeza. Ya saben ustedes que una guerra comienza por un asunto de faldas o de pantalones. Podríamos incluso predecir cómo transcurriría el primer capítulo de un encontronazo entre Estados Unidos y Corea del Norte. Lo que nadie se atreve es a pronosticar hasta dónde alcanzará la longitud de onda de cada proyectil. Ojalá que los que arguyen que el líder norcoreano alardea de su tecnología nuclear solo para perpetuarse en el poder, ojalá que tengan razón, porque esta vez, señores, nadie se salva. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Del ojo, lejos del corazón. Lejos del ojo, lejos del corazón, pero uno no sabe hasta dónde puede llegar a la longitud de donde estoy hablando como invitado. El protagonista del programa de hoy nació en Buenos Aires, llegó a Israel a los 18 años, escapaba de la última dictadura fascista en Argentina. Ahora, nadie podía soñar, ni siquiera él, que se convertiría en el primer argentino que ingresaría como diputado al Parlamento israelí. Haim Helin, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Me alegro que esté en el programa. A mi invitado le sedujo el sionismo socialista, aunque luego se decantó por posiciones políticas más moderadas. Vamos a ver en dónde está ahora. Vivió en un kibutz, esas comunas en las que la propiedad colectiva rige la vida de la gente y que de alguna manera ayudaron a conformar el Estado de Israel. Primero que todo, cuénteme cómo fueron sus primeros años allí, porque ahí nada es de nadie, ¿no? Todo es colectivo. Eran como hippies. Algo parecido, pero el impacto de salir de un gobierno militar en Buenos Aires, en Argentina, y entrar a una comunidad que puede dejar la puerta de la casa abierta, que puede dejar el dinero, el documento en la mesa, y que vas a volver del trabajo y vas a estar en el mismo lugar, es algo impresionante para un argentino que llega a una comunidad. Y adolescente. Sí. Ahora, para mí, tanto me emocioné que fui por medio año, me quedé otro medio año y ahora tengo familia con 4 hijos después de 41 años que vivo allá. Y es un político, afincado en Israel. Sí, es un político, pero yo soy un político que quiero hablar de política que es totalmente diferente, que es política de seres humanos, es política que tiene que hacer bien a la sociedad, a los seres humanos, y no política que te llena los bolsillos de dinero y te deja hacer cosas que al final nadie puede entender. Pues entonces hay que decir que si todo eso que me dice serio, usted es un rara avis, usted es un ser totalmente anormal, porque los políticos casi siempre se meten en la política para forrarse y robar, ¿o no? Parece ser que desgraciadamente lo vemos en la historia de los países. Yo decidí de tratar de ayudar a la gente. La motivación mía es tratar como un joven, de que no tenía dinero en su casa, que cuando mis padres recibían el sueldo al 15 de cada mes, 2 veces por mes lo recibían, eso así era en Argentina, y después en el 14 ya la heladera estaba vacía, no había nada. Así que cuando vos vivís en pobreza, querés cambiar ese mundo, por lo menos la sociedad que sos parte de eso,
Así que yo entré a la política por dos cosas. Una, para tratar de que no haya pobreza en Israel. Dos, tratar de que haya paz. Porque después de la última guerra entendí de que yo puedo ser alcalde cuantos años que quiera, pero la solución palestina-israelí la podés hacer únicamente si sos diputado o sos ministro o estás y sos parte del gobierno de Israel. En 2015, poco antes de ganar un escaño en el Parlamento israelí, usted dijo a la agencia argentina Telam: por primera vez en la historia hemos dejado de ser rivales de los países árabes y compartimos con ellos dos enemigos ahora, Irán y el Estado Islámico. ¿Sigue pensando en tales términos? Exactamente, no cambió nada, no cambió nada. Hoy día, en la historia, que podemos decir los 70 años del pueblo judío en Israel, por primera vez Egipto, Jordania, que tenemos contrato de paz, pero también Saudí, Qatar, Turquía, todos ven en el Medio Oriente, entienden que el enemigo es ISIS. Empezamos allá. Sigue por los hermanos musulmanes y terminan Hamas. Hezbollah también en el norte. Al final el terror no puede ganar, sabemos eso, pero el terror puede hacer cosas que a nosotros no nos gusta. Paralizar economía, tratar de que la gente tenga miedo, que no quiera seguir yendo al trabajo, mandar a los chicos al colegio. Esa es su victoria, claro. Es la victoria del terror. El terror no puede ganar. El diputado Gelin sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel. ¿Qué edad tenía usted cuando lo hizo? A los 19 y medio, 20 años. 20 años. Estudió Economía y Dirección en el Sapir Academic College y en la Universidad Ben Gurion. Diputado Gelin, ustedes los israelíes aseguran una y otra vez que quieren vivir en paz. ¿Y los palestinos no quieren vivir en paz? Yo creo que quieren vivir también en paz. ¿Y qué pasa entonces? Hay que dividir esto. Vamos, venga. Cisjordania es totalmente diferente. En la historia, lo que nosotros vemos en Cisjordania, vemos que la economía está agrandando. Hay una bolsa de acciones y el gobierno palestino en Cisjordania cuida de que no haya terror. ¿Y qué pasa en el otro lado? Ahora, la lucha de ellos es recibir su independencia como país, pero también su lucha es contra el Hamas, contra los hermanos musulmanes, los radicales que están allá, que hay una lucha interna dentro del pueblo palestino. Ellos son 2 millones de habitantes que viven en la Franja de Gaza, pero no son todos terroristas. Pero el Hamas, fue y es el gobierno elegido democráticamente, 60% del presupuesto anual lo usa para construir túneles y misiles que explotan en nuestra región. ¿Y la gente cómo vive allí? Y viven dentro de refugios. Dentro de refugios. El gobierno de Israel puso $1 billón para construir refugios. En $1 billón, pues también sale una guerra. El gobierno de Israel decidió de que no quieren salir de guerra. Las guerras en Israel son únicamente para defender a tu pueblo, no para matar al otro. Es una educación que nosotros damos a nuestros hijos. Nosotros educamos a salvar vida, no a matar. Pero ellos salen para dar su vida para que nosotros podamos seguir viviendo. Dentro de 2 semanas es el Día de la Memoria en Israel. Después del Día de la Memoria es el Día de la Independencia. Nosotros podemos festejar la independencia porque muchos jóvenes murieron por defensa de nuestro país. Usted habla de los túneles del horror, del terror. Es increíble. ¿Cuánto pueden llegar a la distancia de esos túneles? La distancia es de 2,5 a 3 kilómetros. Entran dentro de la frontera de Israel aproximadamente 500 metros. Atacan y por ahí entran. En la última guerra lo vimos, salieron dentro de Israel, atacan. Lo que ellos quieren hacer es tratar de secuestrar soldados porque ellos saben, después que secuestraron al Gilad Shalit en Kerem Shalom, que es el triángulo de frontera de Egipto, la Franja de Gaza e Israel, recibieron 1.200 prisioneros del Hamas. A cambio. A cambio. Ellos saben eso, ellos entienden de que el pueblo judío, el ejército de Israel, va a pagar cualquier cosa para salvar la vida. Porque el judaísmo dice que si salvas una vida, no importa de quién, no importa si es judío, católico o musulmán, salvaste una vida, salvaste un mundo entero. ¿Qué el terror dice? Cuantos más nos maten,
mejor va a ser. Diputado Gelín, pero lo que no entiendo, usted ha hecho la salvedad muy lúcida de que no todos los palestinos son terroristas, ni que todos los palestinos quieren la violencia, pero si el 60, el 50 y tantos % votó por Hamas, que son descarada y abiertamente terroristas, hay un problema en esa sociedad. Yo digo, podemos decir que el tema es la democracia de la dictadura. Democracia no es únicamente el voto para elegir, sino también el ritmo de vida. Claro. Cuando elegís a alguien que odia a un pueblo, odia a Israel, no cree que los judíos llegaron a su pueblo y quiere sacarnos nuestros territorios únicamente con guerra. Mira, en la historia de Israel, Israel dio muchos territorios únicamente por paz. Egipto recibió todo, Jordania recibió todo. Cuando vos vas de guerra, hay guerra. Cuando vos querés hablar de paz, hay de qué hablar. ¿Realmente a quién representa Hamas? ¿A qué tipo de palestinos representa Hamas? Vamos a hacer un retrato robot. ¿Es un palestino que ha estudiado? No, vamos a tener que explicar cómo es los radicales. Empiezan por ISIS, los hermanos musulmanes, y después viene el Hamas, o lo que nosotros llamamos el yihadismo. Son los tres grupos principales. Parte de la gente estudió, parte de otra gente odia, no tiene ningún futuro en su vida, y ese es el problema del terror. ¿Son gente que tiene trabajo, que tiene...? No tienen trabajo. Son lumpen proletarios, digamos. El 50% de la población en la Franja de Gaza no tienen trabajo. Les pagan 30 shekels, aproximadamente $10 por día, para que ellos trabajen, y su trabajo es construir túneles. ¿Y la plata de dónde sale? La plata sale hoy día, es parte del presupuesto que Qatar da como país para tratar de construir de vuelta lo que se perdió en la guerra. Mi pregunta es, si yo estoy dando plata y verifico a la vuelta de 5 años que con la plata que yo le he dado a ustedes, usted no ha hecho nada, ¿por qué tengo que seguir dando plata? Verá que a Qatar le sobra la plata, pero vamos. Es la mejor pregunta que me preguntaron hoy día, ¿estás seguro? ¿Cómo es posible que Qatar reconstruye la Franja de Gaza? Da dinero para el Hamas usa para eso, para el terror. Más que eso, nosotros pasamos por día 850 camiones de alimentación y también para que ellos puedan reconstruir su casa, cemento, hierro. Ellos usan el cemento y el hierro para construir sus túneles y no reconstruir sus casas. Ahora, el problema es con UNRWA. UNRWA es el brazo de las Naciones Unidas. Ellos pertenecen a lo que se llama a reconstrucción de la Franja de Gaza después de la guerra, y tratan de ayudar a las poblaciones. Pero también el terror apretan allá, presionan para que el cemento vaya a los túneles. O sea, si hay palestinos que se ponen delante y dicen, ese cemento tiene que ir para las casas, lo pueden pagar muy caro. Muy caro. Y ahora lo que está pasando allá, que el comercio está paralizado totalmente. Los mercados están llenos de lo que vos quieras, pero no hay dinero para comprar eso. Pero qué terrible, por Dios. 2 millones de personas que, lamento mucho decirte, quisiera que tengan un mejor futuro, no únicamente para ellos, para que nosotros también podamos tener un futuro. Una política de buen vecino. Al final siempre digo que las enfermedades y los virus no tienen límites de gobierno, ni tienen límites, pueden pasar de un lado al otro, así que estamos tan cerca uno al otro que podemos construir un futuro de paz, pero con el Hamas no hay con quien hablar, porque es un grupo de terror. Espero, como los palestinos me decían en la guerra, ayúdenos para cambiar al gobierno. Yo les dije, escúchenme, es su país, es su lugar, ya no hay ningún israelí que vive allá. En 2005 dejamos la Franja de Gaza, llegó el momento que ustedes tienen que decidir qué quieren, terror o democracia. Claro. Elijan. Nosotros no podemos elegir para ustedes. Oiga, voy a poner un poquitín de publicidad y vamos a entrar en temas muy, muy serios sobre el pecado, entre comillas, de ser judío, sobre la extraña muerte del fiscal argentino Alberto Nisman. Pero antes una pregunta frívola que me están haciendo en redes sociales. Cuando usted vivía en esas comunas, en los kibbutz, ¿era posible el amor libre? Por eso no había propiedad privada, a lo mejor mi mujer era su mujer. No. Hasta ahí no llegaban, ¿no? Los judíos no. No llegaban allá, los que compartían, los que recibían todos es el mismo sueldo.
y éramos todos parte de una comunidad que tenía, la mayoría de las comunidades son comunidades de agriculturas. Agricultura. ¿Y extraña esos años de su juventud? No creo que nadie extrañe la juventud. Había que trabajar muy duro, ¿no? Sí, pero cuando yo veo a los jóvenes, a mis hijos, los que están pasando a los 15, 16, no, 17 yo no quisiera años, volver tampoco. Yo no quiero volver para allá, déjame con eso. Y hoy día tampoco. Uno está lleno de preguntas sin respuesta a esa edad. No. Pero los kibbutz me llaman mucho, mucho la atención. Porque me parece que sin ellos no habría Estado de Israel. Ellos están, ¿por qué viven de agricultura? Porque están en los límites del país. Si vos... Una vez dijo Rabin, que fue el primer ministro, dijo, si vos apagás las luces de Israel y prendés únicamente las luces de los kibbutzim, vas a volver la frontera de Israel. Y además es peligroso, ¿no? Están en la frontera. En la frontera, están sometidos a cualquier contingencia. Sí, pero ya las raíces, ya tenés la tercera y cuarta generación ya saben dentro de las comunidades. Son como los pioneros en el oeste americano. Exactamente. Hay que ser muy valiente, hay que ser muy valiente. Vamos a entrar ya a saco en los grandes temas de actualidad que tienen que ver con Israel, con Irán, con América Latina, con Estados Unidos. 3 minutos de publicidad y regresamos. Esta noche en Camilo,
el primer argentino que llegó al Parlamento israelí, el diputado Haim Helin. Diputado Helin, son 6 millones aproximadamente los palestinos que viven en Israel. Me pregunta alguien que firma con las siglas HP, tú me la cambiaría ya. Pregunta en redes sociales si los palestinos tienen representación política en el Parlamento israelí. Exactamente. ¿Cuántos diputados tienen? Nosotros somos dentro de Israel 8 millones, de los cuales 1,5 millones son musulmanes. Palestinos tienen por votación 13 diputados. Tienen otros 4 diputados más que son drusos, que están en los partidos de la derecha y la izquierda. Sí, también. 4 diputados, que es una proporción enorme, porque ellos no, por el número de habitantes, ellos necesitan 1,5 diputados aproximadamente, tienen 4. Así que el problema no es democrático dentro de Israel. ¿Y en el lado palestino hay representación política de Israel? No, para nada. Ellos son los palestinos fuera de Israel, en Cisjordania son 2,5, en la Franja de Gaza 2 millones más, y dentro de Israel, lo que nosotros llamamos dentro de la Knesset de Israel, el Parlamento de Israel, 1,5 millones, significa que, hacer la cuenta, son 6 millones, los judíos son 6,5 millones. Así que cuando Trump y nosotros decimos también que necesitamos 2 países para 2 pueblos, sabemos que matemáticamente, si querés un pueblo, un país judío y democrático, tenemos que dividirnos, hay que darle la independencia a los palestinos, hay que darle su país, hay que cambiar de terrenos y llegar a un acuerdo que al final termine estas guerras entre los israelíes, los judíos y los palestinos. Oiga, diputado Helin, las Naciones Unidas dicen que Israel desolla al mundo y está acelerando la expansión de las colonias y la demolición de edificios palestinos supuestamente ilegales. La ONU sostiene que Israel, en vez de cesar su política de expansión, está acelerándola. ¿Qué piensa usted al respecto? Lo que yo les puedo decir a las Naciones Unidas es que trate de ver lo que está pasando en Siria y no únicamente en Israel. En Israel el problema que hay allá no es únicamente de terrenos. Espero que puedan entender las Naciones Unidas que al final, si en el 2004 explotan trenes en Madrid y mueren 200 inocentes, si mueren lo que murieron en Estados Unidos en 11, si después vemos que en Londres, en Berlín y en cualquier lugar del mundo el terror ataca y la gente no puede vivir, no puede ser que 8 millones de habitantes dentro de Israel sean culpables de todo lo que está pasando en el mundo. Y no lo son. Hay que poner proporción a las cosas, hay que entenderlas. Las Naciones Unidas hace años ya dejó de ser pro-Israel. Yo no pido que sean pro-Israel, ni tampoco pido que sean pro-palestinos. Creo que tiene que ser un grupo objetivo que vea las cosas como son y no que la verdad de ellos sea la verdad del mundo. Le voy a pedir absoluta honestidad ahora. Absoluta honestidad. Y si tiene que criticar esta casa, critíquela. Que aquí no hay problema. Esto es CNN. Los israelíes, por lo menos con los que yo he hablado, se quejan sistemáticamente del tratamiento que le da la prensa en Occidente a Israel. Dicen que, salvo contadísimas excepciones, lo que llaman el mainstream, la gran corriente de la prensa seria de referencia, siempre se escora a favor de los palestinos. ¿Qué usted cree de eso? En primer lugar, lo hacen muy bien los palestinos, explicando lo que ellos quieren explicar. Ellos se lo explican. El problema es también de Israel, que no explica lo que yo estoy explicando. Cuando me das una hora y yo puedo explicar, te aseguro que todo el que escucha entiende que la situación es totalmente diferente. Yo no sabía que había representación palestina en el Parlamento israelí. Pero no es únicamente Escúcheme, yo pasé tantas guerras. Mi hijo fue herido en la última guerra. Yo sé cuál es el precio de la guerra para entender que queremos la paz. Pero cuando quiero la paz, quiero también saber de que tengo seguridad después que haga el contrato de paz. Porque después que hicimos el contrato con Arafat, nos murieron 1.000 inocentes por terror. Se explotaban seres humanos con bombas dentro de Jerusalén, dentro de Tel Aviv, dentro de Netanya. Yo quiero saber de que cuando haga el contrato de paz o haga lo que sea, yo pueda vivir en seguridad. Y si yo voy a tener seguridad, todos van a tener seguridad. Porque al final el ejército de Israel se llama Tzva Haganah Israel. Es el ejército de defensa del pueblo de Israel. No es
el ejército que ataca y va a matar. ¿Cuánto se va en defensa? ¿Cuánto se le va a Israel en el Producto Interno Bruto? De 15 a 17%. Es altísimo. Cuando estamos hablando aproximadamente de, si tengo que traducir, 120 billones de dólares aproximadamente. O sea, 120 mil millones de dólares en el área militar. No, en el área militar. Es todo el presupuesto. Todo el presupuesto. Agarrada y el 15% de ahí se va al área militar. Exactamente. Dígame una cosa. Y aparte de la ayuda que recibimos de Estados Unidos. Que es mucha, ¿eh? 38 billones de dólares en 10 años. 38 mil millones de dólares en 10 años. Sí. Óigame, diputado Kelin, usted ha tenido que, en carne propia, ¿usted ha sentido el desprecio que alguna gente propala contra los judíos? ¿Alguna vez le han dicho judío algo así? Sí, me lo dijeron en Argentina. No me decían judío, me decían ruso. Eso era a los judíos en Argentina los llamaban rusos. ¿Y eso era denostativo? Era... Totalmente. ¿Y usted qué hacía? ¿Y qué podés hacer? ¿Era un chico cuando aquello? Podés seguir jugando a la pelota y seguir en el barrio. Pero es fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Y hoy cuando usted ve... Muy fuerte, especialmente, tenés que entender que yo soy nieto de una familia que quedaron de 12 hermanos, únicamente mi abuela y otra abuela más, otra tía, hermana de ella. Una llegó a Israel y la otra llegó a Argentina. El resto, todos en Polonia, murieron en el Holocausto. Así que puedes entender lo que estoy hablando. Llevamos nosotros un pueblo que tenía 18 millones de judíos en todo el mundo, perdió el tercio en el Holocausto y hasta hoy día no podemos llegar a ese número de 18 millones. Llegamos a llegar a 14 millones. Eso es lo que estamos en todo el mundo, cuando 6 millones aproximadamente están únicamente en Estados Unidos. Eso es todo el pueblo judío. Ahora, ¿no cree usted que los judíos también tienen un problema de imagen como los tienen los palestinos? La imagen que tienen con respecto a los judíos y especialmente a lo que pasa en Israel es un problema nuestro que no siempre sabemos luchar, la lucha que tiene que explicar. Lucha no es únicamente hoy día en el mundo con armas. Hoy tenés que luchar en Twitter, Facebook, en la prensa y en cualquier lugar. Es una lucha que los palestinos lo saben hacer. Lo saben hacer, pero ellos no saben, ellos dicen su verdad. Yo quiero decir la verdad mía y entender también que parte de mi verdad, de mi vida, está con mis vecinos y mis vecinos tienen que también vivir bien. Yo creo que ellos tienen que dejar su seguridad porque no tienen problemas de seguridad con Israel. Nosotros tenemos problemas de seguridad con ellos. Está hablando de un hombre que vive en el ojo del huracán porque usted vive en el sur. Yo vivo en la frontera de la Franja de Gaza. O sea, usted lo ve del todo. 76. Los conozco, sé cuándo van a disparar. ¿No le da miedo vivir ahí? No me da miedo porque me acostumbré. Aparte, yo fui el mayor de esa zona. Yo no puedo tener miedo. Pero el alcalde tiene miedo a veces, ¿no? No, no tenés miedo. Tenés miedo, ¿sabes de quién? De que en serio a tu población le pase algo. Al final, en ese lugar que estás de guerra, lo único que vos pensás es no cómo se va a terminar la guerra, que no hayan heridos, que no hayan muertos. Y cada guerra que salís para defender a esa población, entendés de que es una guerra que todavía tenés que salir, no porque querés hacerla, sino salís para defender a tu pueblo. Y el terror del otro lado no hace nada para pararla, nada. Y ellos son al final los pobres. Yo quiero entender, cuando ellos tiran el misil que cae y explota al lado de un jardín de infantes, que los chicos están allá, ¿no? ¿Ellos sabían dónde va? No, ellos saben que los que viven allá son inocentes. No es que ellos dispararon al ejército, que hay una guerra de ejército con ejército, no. Ellos disparan a los inocentes que viven allá. Nosotros no tenemos armas. Nosotros lo que tenemos es nuestra agricultura, nuestros campos, nuestras casas. Esto es lo que nosotros tenemos. El ejército en Israel no cuida frontera, viene a cuidar a la población. Es totalmente diferente. Si usted se acuerda, hay una foto de que los soldados de Israel están adelante y las poblaciones están atrás. ¿De dónde tiran los misiles el Hamas? Claro. Atrás de las poblaciones.
En la última semana de la guerra, la última guerra, ellos tiraban los misiles dentro de las poblaciones que perdieron sus casas. Así que Israel no podía atacar esas zonas porque habían 10.000 civiles habían allá. Allá no tirás una bomba donde hay civiles, pero ellos sí pueden tirar dentro de esa población, pueden tirar y dispararnos. Diputado Gelin, voy a volver sobre el pecado de ser judío porque se acaba de terminar la Semana Santa. Y es curioso que con un malentendido y con un prejuicio religioso, y disculpen la redundancia, lo digo con todo respeto, lo de prejuicio religioso es casi redundante, los judíos hayan sido estigmatizados para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. Así que voy a volver sobre eso, pero antes de meterme en esos vericuetos históricos, ir a la realidad pura y dura. ¿Sabe usted quién y por qué mató al fiscal Alberto Nisman? ¿Podemos poner pausa y regresar con eso? 3 minutos de publicidad, ya volvemos. Para saber más, y a propósito del invitado de hoy, hemos publicado en nuestra página de Facebook un artículo de BBC Mundo titulado 8 preguntas para entender por qué pelean israelíes y palestinos. Está en facebook.com/CamiloCNN. Pero ahora no, que en un minuto estamos de vuelta. Lo leen después. Haim Gelin, el primer argentino que llegó al Parlamento israelí, está esta noche aquí en Camilo, porque hablando se entiende la gente, aunque unos sean palestinos y otros israelíes. La muerte hace más de 2 años del fiscal argentino Alberto Nisman, la verdad es que sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia política reciente de Argentina. Es una suerte de agujero negro, negrísimo.
Nisman, recordemos, fue hallado con un tiro en la cabeza en su apartamento pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de los iraníes sospechosos de estar detrás del atentado contra la sede de la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994. 85 inocentes. Diputado Kelim, usted siempre parece haber tenido claro quién y por qué mató a Nisman. Es más, usted asegura que la agencia de inteligencia israelí, la Mossad, sabe exactamente lo que pasó aquel 18 de enero de 2015 en el apartamento de Nisman. ¿Por qué está usted tan seguro de eso? Porque estoy seguro, porque lo sé. Hay que entender de que el terror no funciona en países que no quieren que funcione. En Argentina se abrió la puerta para el terror Irán. Y ellos... ¿De Irán? De Irán dentro de Argentina. ¿Y quién abrió la puerta? ¿Quién lo propició? El gobierno. No existe otro. Si vos querés que nadie entre a tu país y que no haya terror en tu país, vos lo vas a hacer. Pero la presidenta Cristina Fernández es una presidenta de la izquierda. No importa si es de izquierda, no importa si es de derecha. Pero el terrorismo, estoy hablando del terrorismo, llegó adentro de Buenos Aires, dentro de Argentina. Explotó el AMIA, 85 inocentes que murieron. Explotó la embajada de Israel, también explotó. ¿Y usted cree que fue los políticos peronistas los que abrieron la puerta? ¿Por qué habrían de hacerlo? El gobierno que en esa época abrió las puertas porque tenés que entender, ¿qué tiene Irán? Petróleo. Petróleo y petróleo barato. Cuando quieren entrar dentro de un país, ellos pueden dar el petróleo a muy bajo precio. Así que tenés que entender lo que es la economía global de guerra y de petróleo. Diputado ahora, Nisman descubrió lo que te estoy hablando ahora. 24 horas antes del asesinato y 24 horas después, las mismas personas que tenían que cuidar a Nisman desaparecieron. Y apareció un cadáver quemado, irreconocible en el edificio, afuera. Y era un edificio con altísima seguridad, supuestamente. Pero no había seguridad esa misma noche. Y las pruebas estaban todas trastocadas. Totalmente. Pero yo insisto, una persona como doña Cristina Fernández, que es casi una demiurga de la política, una actriz que yo recuerdo una noche que decía él y miraba al cielo hablando de su marido y tal, que supuestamente daba la vida por su pueblo. ¿Usted cree que hubiese sido capaz de embarcar a su pueblo por petróleo barato? No Porque sé. esos 85 argentinos, esos 85 judíos eran 85 argentinos muertos. No te digo que es el presidente, ni te digo que es un general en el ejército. Te digo que todo el gobierno o parte del gobierno dejó entrar a ese terror dentro de Buenos Aires, dentro de la Argentina. Y eso está prohibido hacer. Está totalmente prohibido. O sea, para usted está claro que los iraníes fueron los que mataron a Nisman. Los iraníes quieren, de 1980 aproximadamente, destruir a Israel. Lo dicen, lo hablan, hacen todo lo que puedan para que Hezbollah en el Líbano y Hamas en la Franja de Gaza sean las bases estratégicas de los Irán contra Israel. ¿Usted está hablando a título personal o a nombre del gobierno israelí? A lo que conozco y también a nombre del gobierno de Israel. O sea, el gobierno de Israel cree también que la sombra de Irán es demasiado alargada en Argentina. Sí, exactamente. Bueno, pero ¿y en Venezuela? Venezuela es otro tipo. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, te voy a explicar ahora lo que yo siento y que políticamente tenemos que hacer, es tratar de construir una pared entre Irán y todos los países en Latinoamérica que ellos quieren entrar. Exactamente lo que tenemos que hacer. Y tratar nosotros, como Israel, dejar la política atrás y ayudar a los seres humanos en los países que necesitan nuestra ayuda. ¿El presidente Macri usted cree que tiene la voluntad para hacer eso? Seguro. O sea, la carta, de acuerdo con su idea, la carta de presentación de los iraníes para penetrar América Latina política, culturalmente, ideológicamente es el petróleo. Siempre. Es lo único que tienen. No tienen más. ¿Usted conoció a Nisman? Lo conocí a Nisman, sí, lo conocí a Nisman. Lo vi una vez. ¿Le pareció un hombre valiente, audaz? Muy valiente. Desde el gobierno se dijo que se había suicidado inicialmente. Es lo que dijeron. Es muy valiente, te voy a explicar por qué. No únicamente porque él buscaba la verdad, que cualquier persona que busca la verdad es sino también porque él sabía que es un sacrificio y sacrifica también a su familia. Y eso puede ser también peligroso a su familia.
Por eso, el que fue con la verdad hasta el final. Y él sabía, y lo dijo también, de que su vida está allá. Puede en cualquier momento morir. Él sabía lo que hacía. Su mujer llegó hace 3 meses. Llegó a Israel una visita. Yo estuve con ella, con Ruvi Rivlin, el presidente de Israel. La recibimos allá. La recibí también en la Knesset de Israel. Y ella la escuché por primera vez hablando, diciendo que ella quiere que la verdad salga. Sigue su camino de misma. Voy a poner publicidad, pero antes, 30 segundos. La información que manejaba Nisman, ¿otro abogado podría manejarla y sacar adelante ese juicio? Sí, o lo que fuerce. Sí, sí, exactamente. Es lo que estamos... ¿Usted cree que se va a saber la verdad alguna vez? Yo quiero creer que al final, después de tantos muertos y después de tantos asesinados, la verdad pueda salir. Únicamente para que una vez, por primera vez, Argentina puede limpiar su espíritu y su cuerpo. Después de 30.000 inocentes que desaparecieron en la dictadura militar, llegó el momento, el verdadero momento de parte de Argentina que diga, ok, nosotros limpiamos nuestro espíritu, sabemos que esta es la verdad y la ley tiene que ganar. Publicidad y regresamos con el primer argentino que llegó al Parlamento israelí, el diputado Haim Helin. Ya volvemos.
judío argentino que ya casi no tiene acento. Ya usted perdió el acento casi, bueno, desde los 18 años está en Israel. Escucha, lo perdés al final. Sí, lo pierde. ¿Qué significa ser judío en el mundo de hoy? ¿Cuesta mucho ser judío en el mundo de hoy? En primer lugar, es saber de que sos parte de 15 millones de habitantes en el mundo. Con una cultura común. En segundo lugar, es saber de que la religión judía pudo pasar todo lo que pasó en su historia, más de 5.000 años, que es algo increíble. Y se sigue leyendo la misma Biblia y la misma educación de ser judío. Ahora, el mundo adelanta. Parte de las cosas religiosas ya no los hacen todos los judíos, sino únicamente los conservativos. Pero los liberales no van y no hay problema. No. O sea, yo puedo vivir en Jerusalén y no ir a la sinagoga y no pasa nada, ¿no? No a no ser con papá y mamá. No tenés ningún problema. Yo creo que ser judío es algo mucho más espiritual. Nosotros podemos dar al mundo muchas cosas, pero especialmente el espíritu de ser judío. El espíritu de ser judío es siempre ayudar. Siempre ayudar. Los judíos se sienten un pueblo especial de ¿sabe cómo? Mira, le voy a decir qué es ayudar. En hebreo se dice dar a alguien, se dice Natán. Natán es dar. Ahora, cuando escribís Natán, N-A-T-A-N, lo escribís de este lado y también del otro lado. Dar es recibir. Eso es, si puedo decir, el centro del judaísmo. Es una religión muy social, es una religión que dice que la vida es más importante que cualquier cosa. Es una de las religiones que dicen que si una persona se suicidó es un problema. ¿Todavía hoy creen eso? Sí, todavía creen eso. ¿Y temas como la eutanasia, por ejemplo, la muerte digna? Muy polémico. No existe. No existe. Porque para ustedes la vida es... Bueno, pero en eso se parecen a los cristianos, ¿no? Sí. Que la vida es un don prácticamente divino y que es intocable. Escucha, al final todas las religiones nacieron. Por ahí van, gracias a Dios, por ahí van. Ahora, se acaba de terminar la Semana Santa. A mí me cuesta entender todavía que la gente en este mundo siga creyendo el cuentecito de que el ajusticiamiento, el asesinato de Jesús fue cosa de los judíos cuando los judíos no podían hacer eso en ese momento de la historia. ¿Usted cree que ese malentendido fue lo que propició el desencuentro de los judíos con el resto del mundo o eso esto viene de mucho por allá, empezó por allá. Yo me acuerdo como pequeño, como niño, que me decían los judíos mataron a Jesucristo, a nuestro Dios. Que era uno de ellos además. En primer lugar, Jesucristo era judío. Y te expliqué, y sigo diciendo que los judíos no pueden matar. Para el judaísmo matar a alguien es... El mundo es un terremoto. Pero pongamos en contexto, como dicen los locutores sin mucha imaginación. Los de la Mossad son judíos y matan a quien tengan que matar, y son tenebrosos. Hay otra, sí, te explico, hay otra frase que dice, y está escrita en la Biblia, que si alguien te va a matar y quiere matarte a vos, tenés que matarlo antes. ¿Por qué? Tenés que salvar la vida. Si vos sabés, y el Mossad lo hace, y el Shabak también lo hace, la inteligencia del ejército lo hace, si vos sabés que tenés un hombre que tiene un cinturón de bombas y va a explotar ahora dentro de un barrio, dentro de un restaurante, y van a morir 30 personas inocentes, vos tenés que matar a esa persona. Tenés que tratar de que él no explote. Eso es lo que nosotros decimos. Usted que ha vivido en la violencia en el sur del país, ¿usted se siente capaz de matar a alguien? No. Te puedo decir algo. Yo estuve también en el ejército. Viví dentro de la dictadura de Argentina. Todo lo que conozco es violencia y guerras. Toda mi vida. Ya está harto ya. Yo lo único que quiero es que todo el mundo sepa que el pueblo judío dentro de Israel pasó tantas guerras, murieron tantos jóvenes, que lo único que nosotros queremos es la paz. Y si ellos quieren ayudar, de en serio, que haya paz dentro de Israel, tiene que ellos, en cada país, presionar a su presidente, a su gobierno, que presionen a los palestinos, que entiendan que al final el terror no nos puede ganar. Diputado, volviendo a Jesús, en el momento en que Jesús es crucificado,
tengo entendido, los historiadores más acuciosos han dejado claro que no era una práctica de los judíos, que era una práctica de la soldadesca romana. Exactamente. Y que solo el gobernador romano podía condenar a muerte a Jesús por la ley, y ustedes no podían. No, para nada. Caramba, pero ¿por qué cuesta tanto entender eso? Sí, pero eso fue en la historia, pero hay que ponerlo allá. Hace 10 años aproximadamente o menos, cuando llegó el Papa, llegó que fue un momento muy lindo, ¿eh? Él dijo perdón, él pidió perdón a todo lo que pasó con el judaísmo porque siempre teníamos la culpa. Ahora la iglesia se demora un poquito también, ¿eh? Bueno, está bien. Voy a una pregunta más directa y... Pero nosotros decimos que más vale tarde que nunca. No, claro, pero voy a una pregunta, la mosca del estudio, siempre hay una mosca en los estudios de televisión. Una pregunta ligeramente impertinente. ¿Usted cree que la iglesia católica ha tenido responsabilidad en la persecución a los judíos, en el acoso mediático a los judíos, en el prejuicio judío? No hablo de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia católica en su historia. Hubo partes, escucha, pasamos lo que pasamos en España hace 1000 años, 1400 aproximadamente, pasamos cosas, no únicamente nosotros, también los musulmanes. Pero estamos en otro mundo hoy día. Estamos en un mundo que yo creo que tiene que salir la política de la religión y la religión tiene que ser algo más de espíritu, algo más que no el dinero funcione alrededor de la religión, sino la religión sea lo que nosotros decimos la luz limpia. Nosotros queremos ser como el judaísmo, nosotros decimos Orla Goim, ser la luz para el mundo entero. Es difícil ser la luz cuando siempre vos tenés la culpa de las guerras, cuando vos sos el fuerte porque no tenemos otro. Y el malo, ¿A qué país podemos ir? Es que están rodeados también, están rodeados. Sí, pero no tenemos otro. Nosotros no podemos perder ninguna guerra, pero queremos la paz. No podemos tampoco empatar, pero queremos la paz. Nosotros queremos nuestro país y queremos que también los palestinos tengan su país, pero nosotros queremos también seguridad y futuro. Y para eso luchamos. Y es lo que estoy haciendo hoy día como diputado. ¿Usted pensó alguna vez ver a un papa católico en Israel pidiendo perdón y llamando a la concordia entre judíos, musulmanes? ¿Usted lo soñó alguna vez? No, porque fue un momento muy lindo, ¿eh? Fue uno de los momentos más lindos que hubo. Exactamente. Yo creo que fue algo que... siempre tener la esperanza que eso pase, pero cuando eso pasa... Uno dice, wow, yo nunca pensé que iba a pasar, la verdad. Yo estoy muy contento de que pasó. Y estoy contento también de lo que está pasando hoy día con la religión. Yo creo que al final, si los jóvenes se van a la India porque entienden, no la religión budista, sino que la religión no es materialista, sino es algo espiritual, yo creo que es el proceso que todo el mundo tiene que pasar. Y no importa si sos cristiano, católico, musulmán o judío. 3 minutos de publicidad y estamos de vuelta, no se vayan.
Esto lo encontré en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, un grafiti que él halló una vez en una calle, y el grafiti dice, Dios vive, y debajo, con otra letra pequeñita, dice, de puro milagro. Ya volvemos. Ya ruedan los minutos finales de esta entrevista con el primer argentino que llegó al Parlamento israelí, el señor Haim Helin. Diputado Helin, vio usted ese grafiti, ¿no? De que Dios vive, pero de puro milagro. Es que no le damos chance, no le damos tiempo. Te puedo decir que a veces yo digo, cuando estoy en Israel, veo la cantidad de misiles que explotaron en nuestra zona. ¿Cuántos muertos tuvimos? Lamentablemente cada muerto, te dije, es un mundo entero. Yo digo que es un milagro lo que está pasando allá. Alguien nos cuida al final. Pero te voy a decir algo más. No es un terremoto las guerras. Terremoto es algo de la naturaleza. Entendés como ser humano qué pequeño sos al lado de ese terremoto. Cuando estás en la cordillera de los Andes y ves los Andes, entendés cuánto Dios que construyó este mundo es enorme. Las guerras que tenemos nosotros en este mundo son problemas de seres humanos. La solución no está en Dios, ni en milagros, están en los seres humanos. Dios nos puede ayudar únicamente. ¿Usted tiene fe en eso? Sí, sí. Sí, yo creo que al final la esperanza, la lucha por la fe, la lucha de la paz, la motivación más grande de los seres humanos. Que un judío hable de esperanza a mí me encanta, porque mira que a ustedes le han dado en la historia. Y bueno, pero al final podés entender de que querés un mejor futuro para tus hijos, para tus nietos, pero también querés un mejor futuro para tus vecinos. ¿Sabes? Yo todas las mañanas voy a contar algo que nunca lo conté en un periodismo. Todas las mañanas yo salgo a correr. Corro a la mañana 10 kilómetros, estoy enfrente de la Franja de Gaza y siempre hay casas que yo las veo y yo miro al cielo y digo, Dios da inteligencia al final a esos terroristas de que con la guerra no van a ganar nada, únicamente van a perder. Dale eso. A lo mejor ese va a ser el milagro que siempre yo quiero que sea. Pues que tenga usted boca de santo, que tenga boca de cardenal, como decía mi tía abuela Coloy, porque ahora, si uno abusa un poquito la atención, puede escuchar los tambores de guerra que empiezan a sonar, el ruido de sable que suena en el Kremlin, en la Casa Blanca. Sabe Dios lo que puede pasar. Ojalá que tengamos toda la paciencia y las entendederas abiertas para decir guerra no, diálogo, que hablando se entiende la gente. Einstein decía eso, no sé si en la Tercera Guerra Mundial no sé cómo va a ser, pero en la cuarta tiraremos piedras. Espero de que no tiraremos piedras, que podamos hablar y tratar de entender que al final guerra nos lleva atrás, no nos avanza para nada. Siempre van a morir y van a perder y van a pagar el máximo precio, son los inocentes. Pues mire usted lo que son las cosas. La persona que firmaba HP, que yo me burlé de las iniciales, ¿se acuerda? Al inicio del programa. Sí. Dice que ha sido una entrevista maravillosa, que usted es un tipo muy lúcido y que le ha encantado el programa de hoy y que no se puede cambiar se llama Héctor Pérez. Sus iniciales son HP, Héctor Pérez, no hay de otra. Bueno, por lo menos sabemos que una persona nos vio y le gustó. Alguien nos vio. Diputado Helin, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas siempre que usted quiera regresar. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por la complicidad. Buenas noches y que la buena suerte nos acompañe a todos. Será hasta mañana. Chao, chao.